La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Buenas noches, bendiciones a las personas que están conectadas. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado por esta noche. ¿Me escuchan bien? Porque ahí tengo el micrófono bien. ¿Me escuchan bien todo? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, aquí venimos, Señor, delante de ti. Agradecidos contigo, Dios, por este día precioso que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este remanente, Señor, que está en este lugar, por las personas que están conectadas. Aún oramos por aquellos que no pudieron venir por alguna circunstancia. Hoy es un miércoles, Señor, que se ha dicho que es de sanidad y milagros. Oramos intercediendo por aquellos, Señor, que padecen una enfermedad, Señor, tanto física como espiritual. Hoy te pedimos, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Te pedimos que traigas libertad en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, porque tú estás en este lugar y sabemos, Dios, que la palabra, Dios, que tú has traído es para edificarnos, Señor. No solamente a mí, sino a nosotros como congregación, Señor, porque a ti te gusta, Señor, y te agrada la unidad. Hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por ese amor y esa misericordia que tienes hacia nosotros. Rindo mi vida, Señor, delante de ti. Rindo mi corazón, Padre de la gloria. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y te doy gracias, Dios, por permitir estar en este lugar, hablando tu palabra, Señor, que lo hago, Señor, con mucha reverencia, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, porque a ti es toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, la palabra que hoy Dios nos regala dice la importancia de interceder. Entonces vamos a leer, primeramente vamos a empezar con la palabra con Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Amén. Vemos el clamor de Dios por un intercesor que defendiera la tierra, que la defendiera de su juicio, pero dice que no encontró a nadie que se parara en la brecha. Este pasaje surge en un momento de dificultad en el pueblo judío, el cual estaba en pecado, y Dios iba a hacer juicio sobre esta nación. En la antigüedad, una brecha, es decir, un hueco en una pared. Es decir, esa pared y un hueco que fue hecho por el enemigo. Entonces, al haber ese hueco, está pidiendo a alguien que se pare en ese hueco para que el enemigo no pueda volver a entrar a ese lugar. Eso es lo que significa brecha. Es una abertura en un muro dejada por el enemigo, donde un soldado se paraba en esa brecha para evitar que el enemigo entrara de nuevo. Entonces vemos que la brecha es la circunstancia. Y vemos cómo el soldado es el intercesor, el que se pone en medio, donde se pone como escudo para proteger sobre la ira de Dios. Sabemos que Dios es amor, pero también sabemos que Él es justicia. Amén. Entonces,
vemos que, como lo estaba diciendo la palabra, lo que significa interceder es ser un mediador, es orar a Dios a favor de otra persona, pidiendo por el bienestar, por la salvación, por la necesidad que tenga. Esto es una tarea que nos corresponde a todos, esto es para todos. Y sabemos que como iglesia debemos orar no solamente por nuestra familia, por las personas que nos rodean, debemos orar por la necesidad de nuestro país, por los enemigos, por todo, absolutamente por todo. Entonces, hay unas características que debe tener el intercesor. Y estas características son, primero, amor y compasión. Sabemos que para nosotros poder interceder por alguien o por algo, debe haber amor, porque yo no puedo orar sin amor, porque entonces no hago nada. Sabemos que Dios es amor. Entonces, por eso dice, Dios nos manda amar a nuestro prójimo. Si no tenemos amor, no nos va a importar la persona, ni nos va a importar la situación, ni la nación, ni el mundo entero. Entonces, por eso lo primero que tenemos que tener es amor y compasión. Compasión, porque nosotros, gloria a Dios, que conocemos de la palabra. Gloria a Dios que estamos en este lugar recibiendo palabra porque alguien oró por nosotros. Y Dios escuchó su oración y por su misericordia estamos acá. Ahora nos corresponde a nosotros hacerlo por otros, por amor y compasión. Lo segundo es la oración. Dice orar tanto por nuestras necesidades como por los de los otros y deseando que se cumpla la voluntad de Dios. Como tercero dice santidad y obediencia. Si no estamos en obediencia, pues ¿qué pasa? Que Dios no nos va a escuchar. Primeramente, para nosotros decir intercedemos, debemos de cumplir con esas características. ¿Por qué? Porque Dios no, si estamos en pecado, Dios no nos va a escuchar. Se va a tronchar esa oración. Entonces, pongámonos a cuentas con Dios, miremos qué hay dentro de nosotros que no le estamos obedeciendo a Dios para ponerlo, para alinearlo en Dios. Entonces dice, cuarto, fe. Fe en el poder de Dios. Para yo orar, tengo que tener fe de que Dios me está escuchando y que Dios va a hacer algo por lo que se está orando. Como quinto, dice humildad. Humildad. Y podemos leer el Salmos 138:6. Podemos leer lo que dice. Salmos 138:6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces tenemos que tener esa humildad, humildad para que Dios nos atienda. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra es muy importante porque dice atienda, atiende al humilde. Es cuando necesitamos hablar. A ver, yo les pongo este ejemplo. Nosotros necesitamos hablar con alguien y no hay algo mejor que la persona diga, yo necesito hablar contigo, tú me puedes escuchar. Claro, venga, de una, te atiendo, te escucho y es algo tan agradable cuando uno le ponen esa atención y cuando uno lo escucha, entonces uno dice, Dios mío, ¿qué tal yo llegar ante Dios y yo decir, Él no me atiende? ¿Por qué? Porque no hay humildad dentro de nosotros. A nosotros nos pasó algo, a mi esposo y a mí nos pasó algo aquí resumido, cuando íbamos a viajar en octubre, que nos faltaba un papel y nosotros no sabíamos para viajar, nos faltaba llenar un requisito, no sabíamos. Y ahorita todos son redes, entonces todo es, escanee este código y ahí le va a salir todo y nos salía todo en inglés y yo decía, Dios mío, había cosas que entendía y había cosas que no entendía y no teníamos mucho tiempo. Y nosotros le decíamos a la chica en el mostrador que por favor nos ayudara, ni nos miraba.
ella ni nos miraba y nos decía, no, eso lo tenían que traer ustedes, entonces no viajan, nos decía así. Y nosotros dos nos mirábamos y decíamos, Dios mío, ¿qué es esta arrogancia? Y de verdad que uno se siente tan mal cuando una persona, uno tiene una necesidad y uno le pide a la persona que le ayuda y la persona no le ayuda. Uno se siente impotente, uno se siente angustiado. Entonces, ¿qué pasa? Que gloria a Dios, que lo que el ser humano no hace, Dios lo hace. A la gloria de Dios, Dios nos resolvió todo y podemos viajar, pero fue la gloria y la honra fue para Dios, porque Él fue el que abrió puertas, porque por las personas no pasó nada. Entonces, a mí se me venía esto a la mente y yo decía, Dios mío, ¿qué tal ocurrir esto contigo? Que yo tengo una necesidad y prácticamente nosotros todos los días tenemos necesidad de Dios. ¿O quién va a decir que no? Todos los días necesitamos de Dios. Amén. Entonces de verdad que esta parte es muy, muy importante. Algo que yo leía en medio de la investigación y de todo, yo leía algo, porque Dios nos habla por medio de su creación, y leía algo sobre las cabras montés. Ellas siempre caminan en montes, en partes muy empinadas. Entonces decía ahí que cuando una cabra de esas va a pasar por un lugar y de pronto otra viene enfrente, dice, ¿qué hacen? ¿Por qué? Porque para abajo está el filo de la montaña. Entonces dice que lo que hacen es que si pelean, pues una de las dos va a caer rodando, o posiblemente las dos. Entonces decía en este artículo que yo leía que una de las dos se agacha y la otra pasa por encima. Entonces esto nos da una enseñanza de cómo nosotros ante el hermano debemos doblegarnos y orar e interceder. Cero orgullo, no podemos tener eso. Debemos ayudar a nuestro prójimo. Y esto es interceder el favor de Dios sobre esa persona. Por eso no es solamente ante el prójimo, ante todo, yo casi no veo noticias, pero a veces yo me veo un noticiero esporádico para yo saber qué está pasando en el mundo para poder orar por la situación. Porque hay cosas que ocurren a nivel mundial y de pronto muchas veces uno dice, no, como a mí no me está ocurriendo nada, pues yo estoy bien. Pero de verdad que hay mucha necesidad de interceder por muchos, por los misioneros, por los pastores, por las personas a nuestro alrededor, por las personas del mundo entero, por Israel, mejor dicho, por nuestra nación. ¿Cómo está nuestra nación, verdad? Entonces, que Dios nos ayude realmente a poder hacer esto. Bueno, ahora quiero leer un pasaje en el cual está en números 16, les voy contando. Esta palabra de números, yo la leí hace como, yo creo que por ahí 2 meses. Cuando yo la leí, yo dije, uy, Dios mío, esta palabra me tocó como para darla, pero resulta de que de ahí me correspondió predicar, pero en esos momentos Dios me dijo, no, y fue otra palabra. La importancia de obedecerle a Dios. En esta, Dios me tocó sobre esta palabra y Dios sabe el por qué lo está haciendo para hoy. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente debemos escuchar la voz de Dios y obedecer a lo que Él está mandando. Amén. Entonces, vamos a empezarla a leer. Dice número 16, voy a empezar del 1 al 11 primero. Ella es larga, voy a reducir, ya si ustedes la quieren leer en su casa, pero por cuestión de tiempo no lo voy a leer todo, pero sí voy a leer una parte de ella. Dice la rebelión de Coré. Aquí hay una parte para que veamos la importancia del intercesor, del líder intercesor. Dice, Coré
hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Resulta de que aquí está Coré, que se levantó contra Moisés y contra Aarón, que eran los líderes. Entonces, Moisés lo primero que hace es que él se postra en tierra pidiéndole sabiduría a Dios, ¿cierto? De qué hacer. Y vemos cómo no solamente Coré, sino que él se junta con otras personas para poder ir a hacer rebelión contra ellos. Y sabemos que ellos son escogidos de Dios y eran los que estaban liderando en ese lugar. Entonces, Jehová estaba en medio de todos y en ese tiempo, él se manifestaba, era sobre el líder, ¿cierto? Entonces vemos cómo esta persona era contra él, como por envidia, como por el problema. Pero vamos a continuar leyendo para que veamos la importancia de interceder. Vamos a Números, el mismo 16, pero ahora vamos a leer del 19 al 24. Dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Vamos a dejar hasta ahí. Ahorita les digo qué otra parte vamos a leer. Vemos acá la parte de cómo Moisés y Aarón intercedieron. Intercedieron y Dios los escucha. Y entonces dice: listo, porque Dios iba a consumir absolutamente todo. Y vemos cómo los escucha y dice: listo, no lo haré con todos. Entonces vemos que la importancia del arrepentimiento. Sabemos que todos como seres humanos le fallamos a Dios. Pero aquí este pueblo está en rebeldía. Y vemos cómo Dios
va a favor de Moisés y de Aarón y hace esto. Entonces ahorita vamos a leer el mismo Números, ahora el 16, del 41 al 48. Miren lo que les estoy diciendo, o sea, del no arrepentirse. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Le estaban echando la culpa a ellos dos. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Qué les quiero? Pues yo no, realmente yo no. Yo simplemente vengo en obediencia a Dios. Aquí lo que Dios nos quiere enseñar es que realmente, como les estaba diciendo, todos le fallamos a Dios. Todos pecamos contra Dios. Pero debe haber un arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento, ¿por qué? Porque este pueblo, a pesar de lo que Dios iba a hacer con todos, y no lo hizo con todos, ellos vuelven otra vez y le echan la culpa. Pero estamos en el tema de interceder. Vemos cómo Moisés y Aarón inmediatamente se postran a orar. Esto es amor. Ellos siendo los líderes de ese lugar, los líderes que Dios había puesto, ellos sentían amor por este pueblo, a pesar de la rebeldía. Y ellos lo que hacen es que se postran a orar. Y aquí lo que es el incienso, esto es la adoración. La adoración que se le da a Dios en obediencia. Entonces, realmente esto es algo que debemos de tener en cuenta y que es algo importante de que Moisés y Aarón tomaron una buena actitud y era interceder, demostraron el amor a pesar de que eran ellos los atacados, ellos demostraron el amor hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere desbaratar los propósitos que Dios tiene para las personas. Satanás siempre la función de él es desunir, la función de él es desbaratar. Pero la función de Dios es construir, la función de Dios es levantar. Pero aquí viene la parte de nosotros. Primeramente, de que haya un arrepentimiento y segundo, que podamos ser esos intercesores. ¿Por qué? Porque ya nosotros leímos las características de un intercesor. Entonces, para que Dios nos escuche a nosotros y nos atienda, debemos de cumplir estas características que yo leí ahora. Que Dios nos ayude con todo eso. Quiero volver a leer las características como por esto. Amor y compasión, oración, santidad y obediencia, fe en el poder de Dios y humildad. Amén. 5 características que pueden ser muchas más, pero aquí yo las resumo en estas 5 características. Ahora vemos cómo en el Nuevo Testamento, que es en lo que nosotros estamos ahorita, en el Evangelio de la Gracia, vemos cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo hizo la obra más grande de intercesión, llenando ese hueco, o
o sea, la brecha, al morir por nuestros pecados, colocándose en nuestro lugar para que Dios nos pueda perdonar. Amén. Y en estos momentos, Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Él sigue intercediendo. Jesús es el gran sumo sacerdote y Él se presenta delante de Dios a favor de la iglesia y en contra de Satanás. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo se para en la mitad. Vamos a leer Romanos 8, del 31 al 39. Romanos 8, del 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire lo que está diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesucristo está intercediendo por nosotros y nosotros debemos de valorar esto que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque dice que Él es nuestro abogado. Dice que Él está a la diestra intercediendo por nosotros, que cargó toda la condenación y nada nos podrá separar del amor de Dios. Él es nuestro abogado. Abogado tenemos ante el Padre, que es Jesús. ¿Por qué? Porque es ponerse en el lugar del acusado y defenderlo. Todos sabemos la función de un abogado. El abogado, la persona es culpable, pero el abogado lo que hace es interceder por esta persona, abogar por él para que salga libre, porque el abogado nunca va a querer a esta persona condenarla, sino traer libertad sobre ella. Significa que él actúa como nuestro defensor ante Dios, intercediendo en nuestro favor después de que hemos pecado. De verdad que yo leí esto y me gustó, dice, Jesús es nuestro abogado porque a través de su expiación nos defiende ante el Padre, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para reconciliarnos con Dios y permitirnos vivir en libertad y con la seguridad de que nuestro caso ha sido resuelto y nuestra deuda pagada. Amén. De verdad que creámoslo. Creámoslo porque Dios conoce y Dios sabe y conoce nuestro corazón, pero también sabe con qué humildad nosotros llegamos ante Él. Porque esto es lo que Él mira, un corazón humilde. Dios está buscando quien se pare en la brecha para orar por nuestra familia. Mire, yo les pregunto, ¿dentro de nuestra familia no hay necesidad? Mucho, muchísima necesidad, mucho. Hijos, hermanos, padres, esposos, esposas, primos, tíos y toda esta parentela. Hay mucha necesidad. Y realmente nuestro país hay mucha necesidad. Los jóvenes,
los niños, el mundo entero. Hay mucha necesidad. Y Dios está buscando que hagamos un vallado. ¿Y el vallado qué es? La brecha, ya dijimos, pararse en el hueco. Y el vallado son, por decir algo, esos bultos de arena que se ponen para que, un ejemplo, el agua no entre. Es una protección que se hace. Y este vallado debemos de hacerlo en nuestra familia, a nuestro alrededor, en el barrio, en la unidad, en el país, en la ciudad, en todo. Pero volvemos a lo mismo, tengamos en cuenta las características, porque si no cumplimos estas características, pues no vamos a ser atendidos. Y de verdad que por experiencia ante humanos se siente muy mal no ser atendidos. Ante Dios, pues va a ser peor, porque Él es el Rey y Señor de todo. Mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu de Dios está orando y Satanás no puede gobernar como él quiere. Pero cuando la iglesia sea llevada, el Espíritu de Dios se va a ir. Mientras nosotros estemos todavía aquí, porque aún Jesús no ha venido por nosotros, mientras estemos aquí, nuestra labor es seguir intercediendo para que no coja ventaja el enemigo. Vemos cómo Nehemías, para terminar, vemos cómo Nehemías intercede por su pueblo. ¿Y saben cómo hizo Nehemías? Nehemías intercedió confesando los pecados de Israel, pero no solamente confesó los pecados de ellos, sino que él los puso como él también haciendo parte de estos pecados. Él se puso como: Señor, perdónanos. Aún Nehemías no siendo parte de esto, él se puso como también, como pecador, como todo este pueblo. Y alaba la grandeza y fidelidad de Dios y recuerda las promesas del pacto que Dios hizo a Moisés. También ayuna, llora y ruega a Dios que tenga misericordia y que escuche su oración y que pueda reconstruir Jerusalén, actuando así como un intercesor humilde y compasivo. ¿Por qué? Porque él no tenía la necesidad, él no estaba allá donde estaban los muros caídos. Él estaba muy bien con el rey, no tenía ninguna necesidad. Pero ese hombre sintió dolor y ese dolor lo llevó a interceder por ese pueblo y a decirle a Dios: yo quiero reconstruir esas murallas. Y de verdad que hay murallas caídas en nuestra familia, y como les estoy diciendo, en todo. Hay murallas caídas. Que Dios nos ayude, pero tenemos que tener nosotros la intención y las ganas de poderlo hacer, de poder decirle: Dios, aquí estoy y voy a interceder por esto que tú me has puesto a interceder, para poder levantar otra vez esos muros que se han caído. Porque ¿quién tumba esos muros? El enemigo. El enemigo. Y siempre él, cuando hay un hueco, él va a querer volver a entrar por ese hueco. Él va a insistir, porque sabemos que él persevera. Él persevera. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues perseverar el doble. Y no solamente perseverar el doble, tenemos promesas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿dónde la estamos creyendo? Si hay promesas que Dios nos ha dado a nosotros, aquí están. Pero tenemos que tener esa fe en el poder de Dios. Y tenemos que tener esas ganas que tuvo Nehemías. Nehemías lloró. Nehemías se angustió viendo esto. Y luego, ¿el qué hace? Dios dice: listo, te lo voy a conceder. Pero se tenía que mover Nehemías. Nehemías tenía que caminar en fe. Y Nehemías tenía que trabajar, y dice la palabra que él se juntó con todos como uno solo. Y no solamente esto, que ellos construían los muros, con una mano construían y con la otra tenían lista la espada. ¿Qué es la espada para nosotros? La palabra.
¿Por qué? Porque él sabía que mientras estaba construyendo esos muros, el enemigo no se iba a quedar tranquilo, sino que lo iba a atacar, y él tuvo mucha oposición ante eso. Pero él, a pesar de la oposición y a pesar de todo esto, él continúa con esos muros y con las personas que lo están ayudando a él. Y vemos que Dios le da la victoria a este hombre. Pero para dar esa victoria no nos podemos dar por vencidos. Para dar esa victoria tenemos que ser esos intercesores que cumplamos con estas características, que si en el momento no estamos cumpliendo con estas características, pues le vamos a decir a Dios: Dios, yo quiero cumplir, ayúdame, y empezamos a poner en orden nuestra vida delante de Dios. Y así podernos parar en esa brecha y ser atendidos por Dios, por amor a todos, a todos, a todos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Rey amado, porque cada palabra que tú nos regalas es para edificarnos, Señor. Yo te pido, mi Rey amado, que así como tú hiciste conmigo, Señor, de poderla recibir con amor, Señor, de poder decirte, Señor, sí, aquí estoy delante de ti, Padre amado, y recibirla, Señor, para poder ser hacedora de ella, Señor. Hoy te pido, Señor, que esta congregación hermosa, Señor, los que están conectados, todos, mi Rey amado, como liderazgo ante ti, Señor, como siervos tuyos, Padre de la gloria, tú nos ayudes, Señor, a que también ellos la reciban con amor, Padre de la gloria, a que nos ayudes, Padre Santo, a que podamos ser esos intercesores, Señor, delante de ti. Sabemos que tú, Jesús, eres nuestro abogado y que tú eres el sumo sacerdote que se interpuso, Señor, por nuestro pecado, por toda la maldad que había en nosotros, y tú, Señor, la has apagado por medio de tu sangre. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre amado, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú nos levantes, Señor, como familia. Hoy intercedemos, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, las personas que tienen nietos, esposos, las personas que tienen sus esposas, Señor, primos, tíos, por toda esta parentela. Intercedemos, Señor, por este barrio, por nuestra ciudad, por nuestra Colombia, Señor, porque te pertenece a ti, Señor. Intercedemos por todas esas personas de autoridad que tú has puesto, Señor, en Colombia. También por las personas de autoridad que has puesto en este lugar, Señor, por todos los pastores, Señor, por los misioneros. Intercedemos, Padre de la gloria, por el mundo entero, por Israel, Señor, para que tú obres, Señor, para que tú obres en tu voluntad, mi Rey amado, a favor, Señor, que tú apagues, Señor, esa ira, Señor, contra todos los que se están haciendo iniquidad, Señor. Apaga tu ira, Señor, intercedemos, mi Rey, y te pedimos, Dios, que toda la gloria y la honra sean solamente para ti. Guarda, Señor, nuestro regreso a casa, guarda nuestra familia, Señor, nuestra parentela. Te pedimos perdón, Señor, y que tú nos ayudes, Dios, a poder cumplir estas características, Señor, para que tú nos atiendas, Señor, porque queremos ser escuchados por ti. No queremos ser ignorados por ti, mi amado Dios. Danos un corazón humilde delante de ti, Señor, como decía David. Crea en mí un corazón humilde, un corazón que se humille delante de ti, un corazón que te adore, Señor, un corazón que te alabe, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos las personas que están conectadas. Nos despedimos. Que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Que les corresponde a los varones. ¿O yo, varones? La vigilia.